Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Espero que me estén logrando escuchar. Vamos a esperar unos momentos para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Muy buenas tardes. Espero que logren visualizar mi pantalla, ¿no? Si les pregunto es para no tener ningún inconveniente, ¿no? Al momento ya de dar inicio con la clase. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Vamos a esperar unos momentos, jóvenes señoritas, para los que están ingresando recién. Y también espero que visualicen mi pantalla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Esperamos a ver un momento. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes señoritas. Muy buenas tardes. Profesora. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. ¿No? Darle la bienvenida. Así como ustedes están empezando, tienen que ir continuando, ¿no? Con sus estudios hasta concluir lo que es la secundaria. El área que vamos a realizar es de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy referido a triángulos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo con la clase, porque hay que tener en cuenta que todas las clases están siendo grabadas, ¿no? Para que ustedes lo puedan visualizar nuevamente, lo que es la clase, y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas, ¿no? Y para ello, pues, tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. O también pueden ir escribiendo a través del chat. Además, para esta participación, ¿no? Espero que ustedes estén logrando ingresar con su propio correo, me refiero a nombres y apellidos completos. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otro correo, indiquen a través del chat, ¿no? Y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Triángulos, ¿no? Quizás haya algunos de ustedes tienen alguna idea a qué se refiere triángulos, ¿no? Quisiera escuchar alguna participación. O que van levantando la manito. Voy escuchando su participación. ¿Puedo hablar, Miss? Sí, hablen nada más. Los que están levantando ahí su manito pueden ir participando. Okay. ¿Se refiere a figuras geométricas? Ya.
Triángulos creo que quiere decir, Miss, que es una figura geométrica de 3 lados, ¿no? Eso es lo que pienso. Ya, muy bien, su participación. ¿Alguna otra participación? Es, es un, es un polígono de 3 lados. Ya, muy bien. Y otro que va levantando también la manito. Las figuras geométricas tienen lados y vértices. Ya, muy bien. El triángulo es una figura geométrica plana de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos internos. Ya, muy bien. Veo que otro también levantando la manito. Miss, buenas tardes. Un Buenas triángulo tardes. es una figura geométrica que consta de 3 lados y 3 ángulos. Muy bien, ¿no? Casi como la gran mayoría en sí está coincidiendo, ¿no? Que tiene tres lados y 3 ángulos y también que posiblemente, bueno, ahí les faltó indicar, que se va encontrando lo que son los vértices también, ¿no? Bueno, acá vamos a ir indicando, es un polígono de 3 lados, es decir, una porción de plano limitada por 3 segmentos unidos, 2 a 2, por sus extremos, ¿no? Los 3 segmentos que limitan el triángulo se denominan lados y los extremos de los lados se llaman vértices. En un triángulo se consideran 2 tipos de ángulos, ¿no? Que vamos a tener ángulos interiores que van a estar formados por 2 lados y los ángulos exteriores formados por un lado y la prolongación de otro. En los elementos de un triángulo, o sea, vamos a ir indicando lo siguiente, ¿no? Del triángulo ABC que se muestra en la figura, recordamos los siguientes elementos. Y ahí está el triángulo que se va mostrando, ¿no? No necesariamente, o sea, puede ser de mismos lados que puedan ir teniendo un triángulo. Puede ir variando diversas formas. Lo principalmente que debe de tener 3 lados. Tenemos ahí los lados, que es el AB, el BC y el AC. ¿No? En este caso estamos encontrando 3 lados. En los vértices tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. También tenemos lo que son los ángulos internos, quienes son el ángulo alfa, beta y teta. Y los ángulos externos está comprendido por X, Y y Z. Pero déjense cuenta, ¿no? En este caso, que es uno, ¿no? De los lados que se va teniendo de ese triángulo y el otro es la prolongación de uno de los lados. Aparte también, déjense cuenta, mira, si nosotros giramos, o sea, esta parte está X, ¿no? Y seguimos ahí girándolo, se va a mostrar en esta parte, ¿no? No es que acá nos va indicando. Hay que ser viciosos o de estar visualizando, ¿no? De qué forma están esos ángulos externos. Cuando es interno, bueno, es fácil de poder ir a indicar, pero cuando es externo, hay que ir visualizando, ¿no? Si esto, por ejemplo, vamos girando, mira, vamos a llegar en esta posición y te encontramos igual manera, seguimos girándolo, mira, encontramos acá y esta parte es el ángulo externo. Ahora también tenemos lo que es el perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados. Y acá nos está diciendo, la P es igual a ¿quién? La suma del lado AB. Voy a sumar con BC y voy a sumar con el lado AC. Eso se llama el perímetro. En este caso, ahí estamos mostrando los elementos de un triángulo que es muy importante que nosotros debemos de ir conociendo. ¿No? Principalmente, o sea, todo lo que nos va diciendo, ¿no? Lo que es el lado, vértices, ángulos internos, externos y lo que es el perímetro. Ahí están los principales elementos del triángulo. Es conocer, ¿para qué? Para poder hallarnos, depende de cómo nos esté indicando, ¿no? Para la resolución de los ejercicios. En la clasificación de los triángulos vamos a tener uno de acuerdo a sus lados. En este caso tenemos el triángulo escaleno,
El triángulo escaleno, o sea, tiene lados de diferentes medidas. Vamos observando, ¿no? Que cada lado, o sea, va a tener diferente medida. Y aparte también, ¿cómo vamos a ver diferenciar? Mira, por lo que, de acuerdo a lo que se va simbolizando en cada lado, mire, son diferentes. Y aparte, si visualizamos, sí, pues no, si a simple vista, o sea, visualizando, viendo cada lado, en realidad, aunque sea por más pequeño, no que sea la diferencia, pero son de diferentes lados, las medidas. Y eso se llama un triángulo escaleno. Ahora, cuando decimos un triángulo isósceles, tiene dos lados de igual medida. O sea, si uno de los lados, por ejemplo, este lado mide 12, el otro lado también va a medir 12. Estamos observando que dos lados van a tener igual medida. El triángulo equilátero. En primer lugar, acá la palabra X tenemos que saber, pues no en qué matemática a qué se refiere. X se refiere igual y látero se refiere a los lados. O sea, quiere decir que este triángulo equilátero tienen de igual medida los lados. Aparte también estamos observando que los ángulos internos tienen igual medida. Como bien sabemos, o sea, cuando sumamos todos los ángulos internos de un triángulo, mide ¿cuánto? 180 grados. Y como tenemos tres ángulos, lo dividimos entre 3, 60. Pues, ¿no? Por eso acá 60, 60 y 60, ¿no? Estamos teniendo que esos ángulos internos también tienen igual medida, que vale 60 cada ángulo. En este caso presenta sus tres lados de igual medida. Dos, de acuerdo a sus ángulos. Vamos a tener lo que es el triángulo acutángulo, que todos sus ángulos internos son agudos. Quiere decir que van a medir menores que 90 grados. Puede medir 1 grado, 2 grados, hasta tan solo 89 grados. Y eso se llaman ángulos agudos. En el triángulo obtusángulo, un ángulo interno es obtuso, ya que se llama obtuso. Quiere decir que va a ser que el ángulo interno, o sea, uno de los ángulos internos va a tener que medir menor que 180 grados, ¿no? Hasta 179 grados va a tener que medir ese ángulo interno. El triángulo rectángulo, como bien sabemos, pues que uno de los ángulos internos va a formar un ángulo de 90 grados. Acá nos dice que un ángulo interno es recto. No quiere decir que el ángulo va a formar un ángulo de 90 grados. Y ustedes dirán, pues no, yo no observo que está acá indicando 90 grados. Este pequeño cuadrado nunca debemos de olvidarnos que está simbolizando del ángulo de 90 grados. Y nosotros pues ahí no vamos a escribirlo 90 grados, lo vamos a representar con ese pequeño cuadrado. Y aparte también está formando como si fuera, ¿no? La letra L, pues por eso es recto. Que un ángulo está formando un ángulo recto. Y cuando es recto se refiere a 90 grados. Ahí está la clasificación de los triángulos, ¿no? Y que hemos ido viendo de acuerdo a sus lados y también de acuerdo a sus ángulos. En las propiedades de triángulos, vamos a decir lo siguiente. O sea, para cualquier triángulo rectángulo cuyos catetos midan A y B, y cuya hipotenusa mida C, se verifica que cuando nos habla catetos y nos habla de hipotenusa, o sea, rápidamente debe de venirnos a la mente lo que es un teorema, y ese teorema se llama de Pitágoras. En este caso, ¿no? Como nos hablan catetos, nos dice miden A y B, acá está, no tenemos A y acá mide B. En otras palabras, o sea, va a tener que ser el ángulo que van a formar, el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados. Esos son los catetos. Y la hipotenusa es lo que está inclinado, pues, ¿no? Y es, en este caso nos indica que es C. Ahora, el teorema de Pitágoras, la fórmula, o sea, dice lo siguiente,
que la hipotenusa elevada al cuadrado, para nuestro caso, según el gráfico, la hipotenusa es C, por eso acá se está poniendo C elevado al cuadrado, va a ser igual a quién, a la suma de cada cateto también elevada al cuadrado. En este caso es A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Ese es el teorema de Pitágoras. Ustedes dirán, pero ¿para qué yo voy a tener que saber este teorema de Pitágoras? Que quizás posiblemente, ¿no? Uno de los lados no nos indica cuánto vale y nosotros pues tenemos que ir encontrando por este teorema de Pitágoras de cuánto va a valer uno de los lados, porque a veces en los ejercicios nos dan, o sea, dos lados, pero un lado no nos van a indicar. Entonces, para ello es muy importante conocer este teorema de Pitágoras y cómo es lo que está indicándonos también, tenemos que ir recordando. En todo triángulo, sea cualquiera de sus lados, es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Vamos a ir viendo otras propiedades, ¿no? Del triángulo. En primer lugar, la suma de los ángulos internos y externos. Bueno, lo que es internos ya les está indicando, ¿no? Quizás cuando está explicándoles la clasificación, les decía que toda la suma de los ángulos internos de un triángulo equivale a decir a 180 grados. En este caso, ¿no? Según la figura que nosotros tenemos, ¿quiénes vamos a sumar? Pues vamos a sumar el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta. Eso es igual a 180 grados. Ahora sí, esos son ángulos internos. Vale 180 grados. Y si nosotros sumamos los ángulos externos de un triángulo, eso pues va a valer 360 grados, ¿no? Como se va mostrando en este caso el esquema, tenemos que el X más Y más Z, X más Y más Z va a ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. Eso sería la suma de los ángulos externos. Ahí está la fórmula, ¿no? La suma de ángulos internos y externos. Ahí tenemos otra propiedad, ¿no? En este caso, tenemos dos ángulos internos y un ángulo externo. ¿Cuál va a ser la propiedad? Nos dice que ese ángulo externo que se encuentra va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos dos ángulos internos, o sea, alfa más teta. Esa es otra propiedad, ¿no? Y para utilizar esa propiedad va a tener que tener esa forma. Hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, cuando nosotros utilizamos o vemos los gráficos, no necesariamente va a tener ese esquema. Posiblemente puede aparecer de esta forma. Suponiendo lo contrario. Por ejemplo, lo contrario puede aparecer. Por ejemplo, así puede aparecer también. Acá podemos quizás encontrar el X, en este lado va a estar el ángulo alfa, o cualquier ángulo, no necesariamente y acá puede ser quizás beta, ¿no? Entonces, de esa forma también puede estar, o sea, lo importante es que debe de tener dos ángulos internos y un ángulo externo. Ya hay que tener en cuenta que no necesariamente así tal como se va mostrando, vamos a ir indicando, ¿no? Posiblemente así como he realizado o he graficado, puede estar nuestro gráfico que nos pide ayer, pero la propiedad es la misma que se va a tener que utilizar. Ahora vamos a ver propiedades adicionales. En las propiedades adicionales estamos viendo ahí la propiedad de lo que es de la mariposa. Esa propiedad de la mariposa hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que nos está diciendo. ¿No? En este caso tenemos dos ángulos internos en una de las alas y también en otra ala también hay dos ángulos internos. ¿Qué vamos a decir? Pues, ¿no? La propiedad nos dice que sumen
la suma de esos dos ángulos internos, ¿no? Una de las alas van a tener que igualar la suma de esos ángulos internos de la otra de las alas, ¿no? Como se va mostrando. La otra propiedad que vamos viendo es la propiedad del pantalón. Y la propiedad dice lo siguiente: el ángulo que se encuentra, o sea, el ángulo exterior, en este caso el ángulo externo, va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos tres ángulos internos que se va observando en la figura. O sea, sumamos alfa más beta más teta. Esta propiedad del pantalón no necesariamente se va a tener que aparecer uno solo, puede ir apareciendo más, ¿no? Más, en este caso, o sea, el mismo esquema de ese pantalón. Y si aparece, tenemos que utilizarlo doblemente, ¿no? O sea, esta misma propiedad tenemos que utilizar 2 veces. Si hubiera 3, o sea, 3 veces. ¿Y cómo va a aparecer? Pues, o sea, puede aparecer esta forma. Puede estar así, ¿ve? Pero para lo cual, en algunas ocasiones acá también les va a dar algún valor, ¿no? Les tiene que dar algún valor. Bueno, acá también va a tener que ser otro ángulo, acá también otro ángulo, por acá también otro ángulo, por acá también otro ángulo. Y sigue así, puede haber otros más, ¿no? Y va a tener apareciendo varios pantalones. Si aparece varios, o sea, si ven 2, 3 figuras, ¿no? Que tienen la forma del pantalón, tienen que ir formando con esta misma propiedad 3 ecuaciones, ya depende de cuántos va apareciendo. Ahí tenemos lo que es la propiedad de en este caso del pescadito, que nos dice lo siguiente: que sumen esos ángulos externos, o sea, la parte de las alas, que es X más Y, van a igualar a la suma de sus ángulos internos M más N. Y finalmente hay una propiedad que estamos observando. Encontramos un solo ángulo interno y encontramos 2 ángulos externos. ¿Qué vamos a decir? En este caso, que 180 grados lo vamos a sumar más X y lo vamos a igualar ¿con quién? Con la suma de esos 2 ángulos externos que se va observando en nuestro esquema. Y nunca olvidarnos que va a tener la misma forma, ¿no? Que va a tener. Pero en este caso, o sea, esta figura que vamos observando puede ir girando. Ya, lo importante es que debe de haber 2 ángulos externos y un ángulo interno. Ahí está, hemos ido viendo las propiedades adicionales, lo que son del triángulo. Ya una vez visto, ¿no? La parte teórica, todo lo relacionado a lo que es el triángulo, ya sean sus propiedades, ya sean su clasificación, vamos a tener que realizar ya los ejercicios de triángulos, ¿no? Para ello, pues, es importante, ¿no? Recordar tanto las propiedades, tanto las clases o la clasificación que se ha ido viendo para poder utilizar para la resolución de los ejercicios. Ahí tenemos el primer ejercicio, nos dice lo siguiente. En la figura nos dice calcular X y ahí tenemos la figura. En este caso estamos observando que en la figura la variable X se encuentra en el lado, en este caso en el ángulo, disculpen, en el ángulo externo. Y para ello, o sea, hay diversas formas de poder hallar. Bien podemos hallar con la suma de los ángulos externos o bien podemos hallar con la suma de los ángulos internos. Ya vean ustedes cuál de ellos, o sea, van a tener que utilizar, ¿no? Para poder ir desarrollando este primer ejercicio. Veamos en la resolución. En este caso van a tener que recordar la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados.
Ahí estamos teniendo, en este caso, el gráfico, ¿no? Y yo he ido completando los ángulos internos. Pues para ello, quizás, bueno, no se ha ido indicando. En este caso, en la clase anterior sí se ha indicado los ángulos. Por ejemplo, el ángulo de 180 grados, o sea, es la mitad de una circunferencia, ¿no? Tenemos una recta y esa semicircunferencia equivale a decir que vale 180 grados. ¿Y dónde se está realizando? Quizás alguno se pregunta. Bueno, en este caso voy a ir prolongando. Y cuando ustedes, miren, sumen todo esto, ¿cuánto suma? Pues 140 más 40, 180 grados. ¿Y cómo se ha obtenido pues ese 40? Se ha restado, pues 180 menos 140, se ha obtenido 40 grados. Y lo mismo está sucediendo, ¿dónde? En esta de acá. Que todo eso vale decir 180 grados. Entonces, para obtener este ángulo, lo que se ha realizado, se ha dicho 180 menos el valor de X. Sí he escrito ahí. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que sumar. ¿Quién es? Este ángulo que vale 40, este ángulo que vale 60 y este ángulo que vale 180 menos X. Ahí está. ¿Y lo voy a igualar a cuánto? A 180 grados, porque estoy diciendo que los ángulos internos o interiores es igual a 180 grados. Por eso se está igualando a 180. O sea, yo tengo 60 más 40 más 180 menos X es igual a 180 grados. Vamos a sumar 60 más 40 sale 100. Este menos X baja, va a ser igual a ¿quién? Este 180 baja. Este 80 que está sumando pasa al otro lado a restar. Menos 180. 180 menos 180, eso sale 0. O sea, tenemos que 100 menos X es igual a 0. Y nunca debemos de olvidarnos que la variable siempre debe de salir positivo, ¿no? Y acá tenemos que es menos. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo al otro lado para que se convierta positivo. Y vamos a ir obteniendo que X es igual a 100 grados. Y eso sería la respuesta de la solución de este primer ejercicio. De esa forma es lo que se ha ido desarrollando. Ya, si desean, lo pueden realizar con los ángulos externos también, lo pueden ir realizando, ¿no? Para que se den cuenta, en este caso, de cuánto va a tener que salir, ¿no? Pero al final, o sea, tiene que salirle 100 grados el valor de X. Si ustedes reemplacen, ¿no? Y se van a dar cuenta que sí sale. Por ejemplo, acá yo tengo 180 grados menos 100, sale 80. Este ángulo, o sea, esta parte de este ángulo vale 80. 60 más 40 sale 100. 100 más 80, 180. Y sí está cumpliendo que toda la suma de sus ángulos internos vale 180 grados. Entonces quiere decir, pues no, que sí es lo correcto el valor de X que se ha ido obteniendo. No sé si tienen dudas, ¿no? Con la solución que se está realizando con este primer ejercicio, jóvenes y señoritas. ¿Tienen alguna duda? No, profesora, todo está bien. Ya, muy bien, entonces no hay ninguna duda, vamos a ir continuando, ¿no? Si más practicamos, más ejercicios, más lo vamos a lograr entender. Ahora tenemos el ejercicio 2, nos dice calcular M. En este caso, ¿no? Estamos observando que la figura, lo que se va observando es una de las propiedades adicionales que se ha ido viendo del triángulo, que es la propiedad del pescadito, ¿no? Entonces, para ello tenemos que recordar, ahí está la propiedad del pescadito que nos dice lo siguiente, que X más Y va a ser igual a ¿quién? A M más N. O sea, sumamos los ángulos externos que se va teniendo en esa figura y lo vamos a igualar a la suma de los ángulos internos.
Bueno, coincidentemente tenemos, o sea, el mismo esquema, ¿no? Lo que nos está pidiendo ayer, el ejercicio. Entonces, lo único que vamos a realizar es ir reemplazando, ¿no? Vamos a ir reemplazando, o sea, desarrollando de acuerdo a la figura. Vamos a decir lo siguiente. En este caso nos dice ángulos externos, ¿no? Que tendríamos 32 grados, lo vamos a sumar, más 41 grados. Y ese es igual a ¿quién? A M más 19. 9 grados. 32 más 41 nos va a salir 73 grados. Ese es igual a M más 19. ¿Qué hago luego? Ese 19 que está sumando va a ir al otro lado a restar, que sería 73 menos 19 grados. Ese es igual a M. Y 73 menos 19 nos va a salir como resultado 54. 54. 54, profesora. Muy bien, 54 grados. Y eso sería el valor de M. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular M. Esto sería la respuesta. $54 grados sería la respuesta. Continuamos. Ejercicio 3 nos dice calcular teta. Y nos va mostrando, en este caso, estamos observando que es la propiedad de ¿qué? De la mariposa, ¿no? Entonces recordar esa propiedad que nos dice, pues sumar una de las alas, hacer los ángulos internos, y se va a igualar a la suma de los otros ángulos internos de lo que se observa en la sala. Entonces, desarrollando de acuerdo a la figura, vamos a decir lo siguiente. El ángulo teta, vamos a sumar más 47. Y esto va a ser igual a 70 más 29. 29 grados. Bueno, acá no hacemos nada todavía, ponemos el ángulo teta más 47. Es igual a la suma de 70 más 29, nos sale 99. 99 grados. ¿Qué hago luego? El ángulo teta va a ser igual, voy a poner acá 99 y voy a restar ¿con quién? Con menos 47. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto es 99 menos 47? 52. 52, profesora. Muy bien, 52. Nunca olvidarnos, grados. 52 grados. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular el ángulo teta, y esto sería la respuesta.
¿no? El RPTA sería la respuesta. Continuamos con otro ejercicio. Nos dice 4, determinar X. En este caso estamos observando en la figura y recordando pues en este caso es la propiedad del pantalón. Ahí está, ¿no? Estoy indicándoles que esa propiedad del pantalón quiere decir que es el ángulo externo, va a ser igual a ¿quién? A la suma de sus ángulos internos. O sea, X es igual a alfa más beta más teta. Y acá estamos observando que hay dos, ¿no? Dos, o sea, en este caso, dos esquemas de la propiedad del pantalón que vamos a tener que ir desarrollándola. En primer lugar, nos falta uno de los ángulos, ¿no? En el ángulo que se va observando. Y todo ello, nunca debemos de olvidarnos que ¿cuánto vale? 180 grados. Entonces, para ir obteniendo este ángulo que falta sería 180 menos 100, nos sale 80 grados. Ahora sí, ya estamos teniendo todos los ángulos necesarios que debemos de conocer para poder ir planteando nuestra ecuación y luego nos va a quedar pues ir desarrollando. Voy a sacar, o sea, en este caso por partes, ¿no? Vamos a ir sacando por partes. En primer lugar, voy a sacar esta parte. Estoy resaltando. Esa parte se está sacando y está acá. Esa parte, ¿no? Se está sacando de la figura y vamos a formar, pues, ¿no? Según la propiedad del pantalón, la ecuación, ¿no? ¿Qué nos dice? Pues que sumen todos los ángulos internos, o sea, los ángulos internos tendremos nosotros, A más B más X va a ser igual a 120 grados y eso es la primera ecuación. Estamos formando la primera ecuación. Luego, vamos a ir sacando también la otra figura. ¿Quién es? Es esta. Es esta parte lo que estoy resaltando. O sea, ya la más grande, pues, ¿no? Lo más grande de esa propiedad del pantalón se está sacando. Y ahí tenemos que está 80, bueno, 120 y nos falta este ángulo, ¿no? Y acá, ¿quién va a hacer? Pues A más A. ¿Cuánto es eso? 2A. El otro tenemos B más B, sería 2B. Ahí está. Luego, ¿qué vamos a hacer? Formamos nuestra ecuación. O sea, 2A más 2B más 80 va a ser igual a 120. Pero acá estamos observando que nosotros podemos ir reduciendo todavía. ¿De qué forma? Es que este 80 puede pasar al otro lado a restar. Tendríamos 2A más 2B va a ser igual a 120 menos 80. ¿Y cuánto es eso? 40. O sea, 2A más 2B es igual a 40. Aparte también observamos, tanto 2A, 2B y 40 se puede dividir entre 2 cada uno de ellos. Que sería 2A entre 2 sale A, y 2B entre 2 sale B, y 40 entre 2 sale 20. Y eso vamos a ir indicando que va a ser nuestra segunda ecuación. Ahí recién indicamos que es nuestra segunda ecuación. ¿Qué hago luego? Mi ecuación 2 voy a reemplazar en la ecuación 1. Y mi ecuación 1 está formado ¿por quién? Pues por A más B más X es igual a 120. Y A más B, en la segunda ecuación, ¿cuánto vale? 20. Nos está diciendo que vale 20, entonces reemplazamos. A más B vale 20, entonces diríamos 20 más X es igual a 120. Ahora, este valor de 20 va a pasar al otro lado a restar. Tendríamos X es igual a 120 menos 20. ¿Y cuánto es eso? X es igual a 100 grados. Y eso sería la respuesta. Acá, por ejemplo, no es necesario saber cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Por qué? Es que les está pidiendo hallar cuánto vale X.
¿no? Si es que les hubiera dicho hallar o determinar A más B, ¿qué hubieran dicho la respuesta? A más B, ¿cuánto sale? Sale 20. Eso hubieran indicado, ¿no? En su respuesta. Pero en este caso, como nos está pidiendo hallar X, estamos encontrando que vale 100. 100 grados. No sé si tienen dudas, ¿no? En la solución que se está realizando este cuarto ejercicio, jóvenes y señoritas. ¿Tienen alguna duda? Miss, esa es la única forma para resolver, o sea, 2A y 2B lo suma y eso es lo que lo pones en el siguiente triángulo. Así es la única forma que pueden ir desarrollando. En este caso, o sea, estamos haciéndolos por partes, sacando, ¿no? Como hay dos figuras del pantalón, formamos dos ecuaciones. Y lo que nos queda al final es ir reemplazando, ¿no? Uno de ellos reemplazamos en el otro y ahí nos va a salir el valor de X, porque acá, como vuelvo a indicarles, o sea, no es necesario encontrar cuánto vale A y cuánto vale B, porque simplemente les está pidiendo calcular X. ¿No? Y espero que haya sido entendible, ¿no? Todos los procedimientos que se ha ido realizando, ¿no? Para poder ir obteniendo el valor de X. Parece que no hay ni otra pregunta. Vamos a ir continuando con otro ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio 5, nos dice calcular teta. Y nos va mostrando ahí el siguiente esquema, ¿no? En este caso, hemos ido viendo, había una de las propiedades que decía pues lo siguiente, ¿no? Que sumábamos los dos ángulos internos y lo igualábamos al ángulo externo. O también podemos decir que el ángulo externo va a ser igual a la suma de esos dos ángulos internos, que es lo mismo, ¿no? Podemos cambiarle también de posición. Lo importante es que esa suma nos va a salir lo mismo. Y eso es lo que vamos a realizar en este quinto ejercicio. Vamos a indicar, según la figura que nos piden, hallamos lo siguiente. Pues, lo único que hacemos es ir sumando. ¿Quiénes vamos a sumar? O vamos a decir, en primer lugar, el ángulo teta, o sea, el ángulo externo, según la figura que tenemos. Sumamos, ¿quiénes? 62 grados más 20 grados. El ángulo teta es igual 62 más 20, ¿cuánto es? 82. 82. 82 grados. Y eso es la respuesta. Lo que nos pide calcular teta. Entonces, por lo tanto, el 82 es la respuesta, ¿no? En este caso, tan solo voy a poner el RPTA. Y eso sería la respuesta. Continuamos. Tenemos ahí el ejercicio 6, nos dice calcular X y vemos la figura, ¿no? Del triángulo y hay ángulos internos. Veamos en la resolución, en este caso, tenemos que recordar qué cosa, la suma de esos ángulos internos es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿No? La suma de esos ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, esa propiedad nosotros vamos a tener que utilizar y realizar, ¿no? Para la solución del ejercicio. Vamos a decir según la figura. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a tener que sumar, ¿quiénes? Vamos a sumar 70 grados más 40.
más 5x. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Y ya formamos nuestra ecuación, porque en realidad cuando formamos la ecuación, o sea, aparece la variable, ¿no? Que están pidiéndonos allá. Lo que nos va a quedar en este caso, sumar 70 más 40 sale 110. Más 5x. Ese es igual a ¿cuánto? 180 grados. ¿Qué hago luego? Ese 5x va a bajar. El 110 que está sumando va a ir al otro lado a restar. O sea, en primer lugar escribo 180 grados y voy a restar ¿con quién? Con menos 110 grados. ¿Cuánto sale eso? 70. 70. Voy a decir 5x es igual a... Acá sale 70. ¿Qué hago luego? Lo divido. Ujú, 70 entre 5. 14. muy bien. Acá vamos a dividir 70 entre 5. ¿14? Por ahí ya indicaron que x es igual a 14. Pero 14 grados. Y eso sería la respuesta porque nos está pidiendo calcular cuánto vale x. Y ponemos ahí el RPTA, la respuesta. Ahora tenemos el ejercicio 7, nos dice calcular x, y ahí tenemos, ¿no? Esa figura. Quizás en este caso hay una propiedad que nos indica, ¿no? Para lo cual, o sea, quizás posiblemente hay algunos no se recuerden, ¿no? Entonces pueden realizarlo también por ángulos internos, ¿no? Y esos ángulos internos, ¿dónde van a formar? Pues, o sea, van a tener que encontrar este ángulo cuánto vale y este ángulo cuánto vale. ¿Y de qué forma? Nunca olvidarnos que todo ello, ¿cuánto vale? 180 grados. ¿Qué van a hacer? Pues 180 menos 40 van a encontrar cuánto vale ese ángulo. Igual manera acá, 180 menos 60 van a encontrar cuánto vale acá el ángulo, ¿no? Hay algunos que quizás lo van a realizar por ángulos internos, que también es estable, ¿no? Que podemos ir desarrollando. En este caso voy a hacerlo por esos dos métodos. Primero, por la propiedad que se ha ido indicando. La propiedad dice lo siguiente, pues, que 180 grados lo voy a sumar más el ángulo interno y lo voy a igualar a esos dos ángulos internos, ¿no? Sumando. Esa es por la primera, o sea, propiedad que voy a ir realizando. Entonces voy a ir escribiendo y voy a decir lo siguiente. Primero voy a escribir 180 grados. Luego sumo más x. Bueno, coincidentemente también nos está indicando la variable x, ¿no? Quizás posiblemente ahí van a ir indicando otra variable. Lo voy a igualar a ¿quién? A la suma de esos ángulos externos, o sea, 40 grados más 60 grados. Acá voy a tener 180. Profesora, no se puede ver la pantalla. Ahí está. ¿No se visualiza? Sí se visualiza. Sí, recién se puede ver. Ya, muy bien. A veces si no logran visualizar es porque la cobertura que ustedes tienen a veces baja, ¿no? Entonces no logran visualizar mi pantalla. Ya, voy escribiendo. Acá tendríamos más x. Y acá esto va a ser igual a ¿quién? A 40 más 60 sale 100. 100. Sale 100. Ahora, esta x va a bajar. Va a ser igual a ¿quién? Voy a escribir acá 100.
Primero se escribe el valor que va quedando ahí. Y luego el otro valor que se va a trasladar, que sería menos 180 grados. ¿Y cuánto sale ahí? 80 grados. 80 ¿Positivo o grados. negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque 180 es mayor número. Y tiene signo negativo. Por eso acá va a salirnos negativo. Ajá, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Al momento de desarrollar, ¿ya? En acá no hay ningún problema que la variable puede salir negativo. No hay ningún problema, jóvenes y señoritas. ¿Por qué? Dirán ustedes, pero ¿por qué sale menos 80? Mira, ustedes reemplacen. Acá yo tengo en mi ejercicio, me dice lo siguiente, pues tengo 180. Menos 80, ¿cuánto sale? Acá sale 100, ¿sí o no? 100. Y esto es igual a la suma de 40 más 60, sale 100. ¿100 es igual a 100? ¿A 100 grados? Sí, sí es igual, ¿no? Nos está saliendo que sí, igual. Entonces, por lo tanto, está bien el resultado que nos ha salido negativo. Ahora voy a desarrollar por otro método. En este caso tenemos que recordar, ¿no?, que los ángulos internos es igual a 180 grados. Y en este caso yo les decía, ¿no?, acá voy prolongando, y todo este ángulo, ¿cuánto vale? Bueno, en este todo vale 180 grados. Entonces yo resto 180 menos 40, acá sale 140 grados. Nuevamente acá, todo este ángulo vale 180. Resto 180 menos 60, 20. sale 120. 120. ¿Y dónde escribo? Acá voy a poner ese ángulo, ¿vale? 120 grados. ¿Y qué hago luego? Sumo, pues. ¿Quién es este ángulo? 140, ¿más quién? Más X, ¿más quién? Más 120. ¿A cuánto voy a igualar? A 180 grados. Y desarrollando debe de salirme menos 80 grados. Nos ha salido con el otro método. Y sumamos, y a ver si es cierto, ¿no? Sería 140 más 120 más X, y este es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Es igual a 180 grados. Sumamos 140 más 120 nos sale 260 grados. Más X. Este es igual a 180. ¿Qué hago luego? El X siempre se debe estar positivo, bajo. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 180. Al 260 va a pasar a restar menos 260. X. 180. Ajá, Menos 180. 80. Menos 80. 80. Ajá, menos 80. Menos 80. Menos 80 grados. Vamos a restar 260 menos 180 sale 80. ¿Quién es mayor? 80 grados. 60. Lo pauso. Menos Menos 80. por eso sale menos 80. En este caso, ¿no? Está saliéndonos también negativo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que por ambos métodos está saliéndonos la misma respuesta, ¿no? Quizás hay algunos se van a recordar con la otra propiedad, lo van a realizar, o quizás con esta fórmula general, ¿no? Que tenemos que saber que la suma de esos tres ángulos internos es igual a 180 grados.
es lo que ustedes tienen que ir realizando, ¿no? O sea, en cualquiera de los ejercicios, por cualquiera de los métodos que ustedes realicen o por más que conozcan, les debe de salir lo mismo, ¿no? Y con este ejercicio les estoy demostrando con dos propiedades que está saliendo la misma respuesta, ¿no? Entonces, lo que recomiendo es que ustedes se recuerden, ¿no? Tanto lo que son las clasificación de los triángulos y también las propiedades. No simplemente quizás una propiedad puedo utilizar, puede que quizás también utilice dos propiedades. Eso va a depender de la figura que nos indiquen de ese triángulo, ¿no? Y eso va a ir variando. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto, ¿no? A la clase del día de hoy. Si en caso por ahí tuvieran alguna duda, ya me van escribiendo, ¿no? Mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaríamos viendo en las Cuídense, siguientes Miss. clases. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Miss. Hasta luego con todos. Dos.